Quisiéramos ahora presentar una especie de resumen comprimido de lo que ha sido la temática que hemos tratado de abordar en los últimos videos. Dijimos que estábamos abordando el primer capítulo del libro Umbrales de la Filosofía del padre Álvaro Calderón y quisimos titular este ejercicio de revisión Rudimentos del pensar correcto, porque creemos que más o menos eso es lo que es el primer capítulo del libro del padre Calderón, una guía básica, elemental, para principiantes, por decirlo así, en el arte de la manera correcta de pensar acerca de las cosas. Entonces, siempre conviene que hagamos de vez en cuando resúmenes de lo que se va estudiando, porque de esa manera le ayudamos un poquito a la inteligencia a que vaya memorizando los conceptos, consolidando los principales conceptos. La memoria dicen que es la hermana pobre de la inteligencia, pero la verdad es que pues ni tan pobre, ya que sin la memoria pues la inteligencia creo que bastante poco podría avanzar. Entonces este tipo de resúmenes son muy valiosos y de hecho los recomiendo bastante. Cada vez que estemos estudiando un tema, conviene que cada cierto tiempo hagamos un alto en el camino y realicemos un resumen para ir organizando las ideas. Comenzamos hablando de la realidad del conocimiento. Los seres humanos tenemos esa capacidad que se llama capacidad de conocer, que nos distingue, por ejemplo, de una piedra, que hasta donde sabemos por ahora no tiene ningún tipo de conocimiento, no puede ejercer esa actividad que llamamos conocimiento. Y incluso los vegetales, los árboles, las plantas, hasta donde sabemos, no ejercen ningún tipo de actividad cognoscitiva. Ya con los animales, en esa como escalera de los seres, ya con los animales aparece eso que llamamos conocimiento, solo que en ellos todavía se trata de un conocimiento del nivel sensible, es decir, del nivel de lo corporal. Los animales conocen a través de sus sentidos y los sentidos siendo o perteneciendo más bien a órganos corporales, pues se relacionan con realidades corporales. Pero ya ahí, en el reino animal, aparece eso que llamamos conocimiento. En los seres humanos, con más razón, existe también eso que llamamos conocimiento, tanto en la modalidad de lo sensible como en la nueva modalidad de conocimiento que aparece en el nivel de lo humano y que es el conocimiento propiamente intelectual. ¿Cómo distinguimos los tipos de conocimiento? Pues a través de las facultades y sus objetos. Por ejemplo, distinguimos la vista como una facultad distinta del oído, y la vista y el oído los podemos distinguir del gusto, del olfato, del tacto, etcétera, etcétera. Pero además distinguimos también la inteligencia. ¿Cómo hacemos para saber que todas estas facultades de conocimiento son distintas? Por los objetos. Es decir, por aquel aspecto o aquella parte o aquella porción de la realidad que esa facultad capta, que esa facultad conoce. Y recordarán ustedes que hablábamos, por ejemplo, sobre la vista, la facultad de conocimiento que llamamos vista, y decíamos que su objeto propio es el color. Decíamos entonces que la vista conoce el color. Eso es lo que primeramente la vista conoce. A través del conocimiento del color, la vista puede acceder o nos da acceso, mejor dicho, a nosotros a otro tipo de aspectos de la realidad, como por ejemplo los tamaños, las distancias, distintos tipos de cantidades, magnitudes, etcétera, etcétera. Pero decíamos, como ustedes lo recordarán, que todas esas cosas son, digamos, secundarias al hecho primario de conocer los colores. Solamente en cuanto o en la medida en que la vista conoce colores,
o capta los colores, recibe los colores, pues puede de manera secundaria captar, por ejemplo, los tamaños. Hablábamos de que si podemos decir que este edificio que tenemos enfrente tiene 10, 15 o 20 pisos de altura, eso lo captamos de alguna manera, obviamente a través de la vista, pero solamente porque ese edificio tiene color, que si fuera un edificio transparente, pues no sabríamos si mide un piso o 20. Entonces, el objeto nos distingue las distintas facultades. Distingue la vista porque su objeto es el color, del oído porque su objeto es el sonido, y así con todos los sentidos que nos dan acceso al conocimiento de lo sensible. Pero resulta que decíamos que el ser humano se distingue de los animales porque en el ser humano aparece esa otra facultad también de conocimiento, pero que se ubica en un eslabón más alto de la cadena porque nos da acceso a realidades que ya en sí mismas no son sensibles. Y esta es la inteligencia. ¿Cuál vendría siendo el objeto de la inteligencia? Así como el color es el objeto de la vista y a través de su objeto la vista conoce algunas otras cosas, o muchas otras cosas más bien. ¿Cuál es el objeto de la inteligencia? Pues decíamos que el objeto de la inteligencia es el ente. Ente es lo que es, it, what es. Es decir, llamamos ente o podemos llamar ente a todo aquello que de alguna manera es. Es decir, todo aquello, todas aquellas cosas que de alguna manera podamos decir que son, que existen, que son esto o aquello, son entes, o les podemos dar ese nombre, digamos, técnico de ente. En ese orden de ideas, por ejemplo, el ordenador o el computador con el cual hago estos videos, pues es un cierto modo de ente. Yo mismo soy un cierto modo de ente. Ustedes que me escuchan y que están viendo esta pantalla son ciertos modos de ente porque algo son, existen y existen de alguna manera, tienen algún tipo de modo de ser. Entonces ese es el objeto de la inteligencia, descubrir el ente, it, what es, lo que es. De manera que la inteligencia busca la quiditas. Recordarán ustedes que hablábamos de la quiditas, la cuidad o la esencia de las cosas. Y la gran pregunta que se hace la inteligencia es quid es. ¿Qué es esto? De tal manera que cada vez que tenemos enfrente algún tipo de realidad, llámese árbol, perro, persona, país, edificio, planeta, cometa, lo que sea, lo que quieran, la gran pregunta que se hace la inteligencia es quid est, y trata de buscar y de analizar y de comprender qué es eso que tengo enfrente, qué es ese ente, el conocimiento del ente, de aquello que es entonces el objeto propio de la inteligencia. Veíamos también que en esta tarea de descubrir o de tratar de comprender lo que las cosas son, se nos presentaba el hecho de que las cosas estaban compuestas o están compuestas por aspectos esenciales y también por aspectos accidentales. Los aspectos esenciales son aquellos que siempre deben estar presentes en la cosa para que siga siendo lo que es, de tal manera que si falta alguno de sus aspectos esenciales, pues esa cosa cambia y ya no es lo que era. Mientras que los aspectos accidentales son aquellos que pueden variar, pueden estar o no estar, estar de alguna manera o de otra, y sin embargo eso no afecta como a la realidad fundamental, nuclear de la cosa de la que estemos hablando. Y poníamos el ejemplo de un perro y decíamos que en un perro podríamos considerar aspectos varios, muchos aspectos, su tamaño, su color, sus dimensiones, su peso, etcétera, etcétera. Pero sin embargo nos dábamos cuenta, la inteligencia empezaba este trabajo de distinguir aquello esencial de aquello accidental y comprendíamos que no era lo mismo decir, por ejemplo, que eso que tengo enfrente es un ente o una cosa de color negro, a decir que eso que tengo enfrente es un perro. ¿Por qué? Porque al decir que es negro, de alguna manera puedo entender que estoy diciendo algo que es accidental,
que como que no afecta de manera fundamental a la cosa. Es decir, ese perro puede perfectamente ser de otro color, puede ser marrón, puede ser café, puede ser como los Golden Retriever que me gustan tanto. Me parecen unos perros muy elegantes y son como doraditos, ¿cierto? El color puede cambiar y sin embargo me doy cuenta que el ser perro es algo esencial. Su naturaleza perruna, su esencia, su cualidad de ser perro, de ser un animal perteneciente a la especie canina y una raza específica, por ejemplo el labrador, ¿cierto? Todos esos aspectos son esenciales, su tamaño cambia, y de hecho cambia a lo largo de toda la vida del perro. Empieza siendo pequeñito y luego termina siendo gigante, pero sin embargo sigue siendo perro. Entonces, esta es una primera distinción que nuestra inteligencia aprende a hacer ya desde temprano. Aprender a distinguir aquellos aspectos que son accidentales de aquello que es esencial. Y entonces los aspectos accidentales son aquellos que, aunque están en esa realidad, sin embargo podrían no estar o podrían cambiar, ser un poquito diferentes, su altura, su peso, su color, etcétera. Y sin embargo hay aspectos esenciales que esos sí tienen que estar presentes, porque es que si no están presentes pues esa cosa cambia de manera fundamental. Entonces, en esa tarea de buscar lo esencial, de tratar de comprender verdaderamente lo que fundamenta la realidad de una cosa, aquello que debe estar, decíamos que el primer aspecto esencial que podemos señalar en los individuos que nos rodean, lo primero esencial que podemos decir de todo lo que nos rodea es que son sustancias. Substancia, decíamos, es una palabrita bastante técnica que proviene de sub y el verbo stare en latín, que significa literalmente estar debajo, servir de soporte a los accidentes. Pero claro, estar debajo no hay que entenderlo en un sentido literal, en un sentido, digamos, local, geográfico, físico. No es que al quitar el color del perro encontremos debajo escondida la sustancia. Esa sería una manera bastante equivocada de entender lo que estamos diciendo. Cuando se habla de que la sustancia es lo que está debajo, se debe entender este estar debajo en un sentido, digamos, figurado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos enfrente un perro, un árbol o lo que sea, fácilmente comprendemos que de un lado están los accidentes a los cuales accedemos a través de los sentidos y de otro lado la inteligencia nos dice que más allá de esos aspectos accidentales debe necesariamente que existir o darse un sujeto al cual le pertenecen todos esos accidentes, porque es evidente que nunca vemos por la calle caminar el color negro solito, ni tampoco vemos jamás por la calle caminar 10 kilos por ahí, ¿no? Siempre es color de algo, kilos de algo, masa de algo, altura de algo, edad de algo. Todos esos aspectos que llamamos accidentales siempre son de algo, es decir, siempre se dicen o se adjudican a algún tipo de sujeto que, aunque no entendemos todavía muy bien cómo es y qué tipo de realidad tiene en sí, sin embargo sí que comprendemos primero que debe existir, que debe darse, y segundo que es el soporte de los accidentes y que a su vez no debe ser él mismo un accidente. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes un accidente que existe en otro accidente y ese otro accidente existe en otro y así sucesivamente de manera indefinida, pues resulta que al final nos encontraríamos con una cadena de accidentes que se sostienen en el aire. Entonces necesariamente debemos reconocer la presencia de una realidad substancial en cada uno de los individuos que nos rodean y de ahí que lo primero esencial, el primer aspecto que podemos señalar de manera indubitable de los individuos que nos rodean es que son sustancias. Todavía no sabemos cuál es el ser de esa sustancia, todavía no podemos decir muchas cosas acerca de qué tipo de ser tiene, acerca de cómo es esa sustancia, pero sí que podemos decir desde ya que indudablemente son realidades substanciales. Ahora bien, dando un paso más allá, después de haber reconocido que todo lo que nos rodea puede ser conceptualizado o entendido como substancia, resulta que nos ponemos a analizar
también con la inteligencia. Estas son distinciones que llamamos distinciones inteligentes. Resulta que nos ponemos a analizar todas las cosas que nos rodean y nos damos cuenta que hay aspectos bastante interesantes y curiosos. Y es que lo primero que nos damos cuenta de manera evidente con nuestros sentidos es que hay muchas sustancias. Cada perro, cada gato, cada árbol, cada planeta, cada edificio, cada persona, cada automóvil, cada motocicleta, lo que sea que ustedes quieran traer aquí como ejemplo, es evidentemente una cierta unidad. Es decir, claro, vemos que el perro que está más allá de nuestra ventana, pues no es lo mismo que el gato que está un poco más allá. Son dos cosas distintas y esto es una constatación que hacemos casi que solo utilizando nuestros sentidos. Las cosas son distintas, se distinguen en masa, en volumen, en número, en todos sus aspectos accidentales que captamos a través de nuestros sentidos. Fácilmente, desde niños, podemos distinguir con sencillez las cosas y sabemos que este lapicero que tengo en la mano pues no es igual a aquel libro que está sobre la mesa. Son dos cosas distintas. A esto le llaman, digamos técnicamente los filósofos, la distinción numérica de las sustancias. Y dicen numérica porque pues puedo asignar números. Aquí a este libro le puedo poner el número 1 y a este lapicero le puedo poner cosa número 2 y a la silla que está más allá le puedo poner de nombre cosa número 3 y ya tengo tres cosas distintas, no son una sola cosa. Y claro, a ustedes les podrá sonar que lo que estoy diciendo es una cosa bastante evidente, pero precisamente estamos aquí en los rudimentos, es decir, en esos primeros ladrillos que nos ayudan a construir como el edificio del pensar correcto. Pero luego las cosas se complican un poquito y resulta que avanzando en el análisis de las similitudes y de las diferencias que hay entre las sustancias que nos rodean, nos damos cuenta que aunque hay sustancias que se distinguen numéricamente de otras, y esta es una y la de allá es otra, nos damos cuenta que muchas veces nos encontramos con dos sustancias, o tres, o cuatro, o las que sean, que aunque son numéricamente distintas, se parecen bastante, se parecen mucho, comparten aspectos comunes. Entonces, cuando nuestra inteligencia en ese análisis de similitudes y de diferencias comprende que hay dos sustancias, esta y aquella, que aunque se distinguen numéricamente, comparten aspectos esenciales o se identifican más bien en aspectos esenciales, entonces puedo decir que esas dos sustancias pertenecen a una misma especie. Entonces, por ejemplo, si veo pasar un pastor alemán y luego más allá veo un labrador, pues a pesar de que comprendo rápidamente que son dos cosas distintas, dos sustancias numéricamente distintas, sin embargo cuando me pongo en esa tarea inteligente de analizar lo esencial, lo accidental de estos dos entes, de estos dos individuos, comprendo que claro, se diferencian numéricamente, pero resulta que en lo esencial son lo mismo, son perros, pertenecen a la especie perruna o a la especie canina, por decirlo más técnicamente, ¿cierto? Entonces, con la inteligencia empiezo a comprender esa distinción numérica de las sustancias, pero a la vez empiezo a agrupar sustancias que tal vez se distinguen numérica y accidentalmente, pero se identifican en lo esencial. Entonces, mi inteligencia empieza a organizar la realidad en especies que comparten lo esencial. Y más arriba de la especie, mi inteligencia ubica la distinción genérica, que es la tercera, digamos, gran distinción inteligente que podemos hacer. ¿Cómo llegamos al género? Pues llegamos al género cuando comprendemos que hay especies distintas. Por ejemplo, por un lado está la especie humana, por el otro lado está la especie canina, pero resulta que nos damos cuenta que aunque un hombre y un perro son sustancias numéricamente distintas, esta es una y aquella es otra, y nos damos cuenta también que son especies distintas porque hay cosas esenciales que distinguen al hombre del animal,
Nos damos cuenta al mismo tiempo en ese trabajo de análisis de similitudes y diferencia, nuestra inteligencia se da cuenta que hay aspectos amplios o comunes que comparten el hombre y el perro. Por ejemplo, el hecho de que ambos pertenecen al reino animal. Entonces, fíjense lo curioso, son dos sustancias numéricamente distintas. Incluso son dos especies distintas porque en lo esencial se distinguen, pero vemos que podemos encontrar una cuididad, una manera de ser tan amplia que los cobija o que los cubre a ambos, y esto viene siendo el género. Estas distinciones, lo numérico, lo específico, lo genérico, hay que tenerlo muy en cuenta porque más adelante, cuando hablemos de la ciencia, de la demostración científica, de las causas, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta lo importante que es aprender a encontrar la definición de las cosas, aprender a decir lo que la cosa es, recurriendo al género y a una cuididad esencial que dentro de ese género distinga unas cosas de otras. Daremos ejemplos de esto más adelante porque los ejemplos realmente son muy abundantes. Hablamos también de la importancia de la pregunta ANSIT. Decíamos que para Aristóteles y para Santo Tomás, preguntar, aprender a preguntar tiene la mayor importancia en la ciencia y por supuesto también en la filosofía. El conocimiento, la filosofía, la ciencia comienza siempre haciendo las preguntas correctas, aprendiendo a preguntar. Y veíamos más atrás que la inteligencia, en esa búsqueda de lo que las cosas son y sobre todo de lo que las cosas son de manera esencial, se pregunta por el quid est. ¿Qué es esto? Y de esa pregunta, el quid est, pues deriva la palabra quiditas, que viene siendo la respuesta. Pues quid est, pues la quiditas. ¿Qué es esto? Pues esta es la cuididad de esta cosa. Cuando hablamos de un perro, quid est. ¿Qué es este perro? Pues decimos su quiditas. ¿Cuál? Pues ser perro. Eso es lo más esencial. De ahí la pregunta, la importancia más bien de la pregunta ANSIT, que vendría siendo, digamos, anterior a la pregunta por el quid sit o por el quid est. ¿Por qué? Porque antes de preguntarnos qué es algo, pues tenemos que mirar si ese algo existe. ¿Qué sentido tiene preguntarse por la manera de ser, por la esencia de algo que ni siquiera sabemos todavía si existe o no existe? Entonces, esta pregunta del ANSIT tiene una anterioridad a la pregunta por el quid est. Solo que el padre Calderón nos aclara que cuando nos referimos a la pregunta ANSIT, no nos estamos refiriendo tanto a un individuo que podamos captar por los sentidos. ¿Por qué? Pues porque no tendría mucho sentido, mucha trascendencia preguntarnos por la existencia de un individuo. ¿Por qué? Pues porque si nos preguntamos por la existencia de un individuo, para responder bastaría con abrir los ojos y señalarlo y decirle, sí, mire, existe, está ahí. Entonces eso, pues, digamos que haría que la pregunta ANSIT fuera un poquito sencilla o simple. No, nos dice el padre Calderón que la verdadera profundidad de la pregunta ANSIT está en que a través de ella nos estamos interrogando acerca de alguna cuididad, de algún aspecto cuiditativo o esencial, y nos estamos preguntando si ese aspecto se da en la realidad, en cierta sustancia, y sobre todo si ese aspecto es un aspecto específico que constituye una especie o si es un aspecto genérico y constituye más bien un género. Por ejemplo, cuando hablamos de la racionalidad, entonces nos preguntamos si existe, si ANSIT, un ser racional, si el hombre es un ser racional. Entonces nos estamos preguntando por la cuididad de la racionalidad, ¿cierto? De lo racional. Y entonces la inteligencia tiene que empezar en esa tarea de distinciones, de similitudes, de análisis de diferencias y semejanzas para tratar de descubrir si el ser racional es un aspecto cuiditativo, primero, que existe realmente, y segundo, si ese aspecto cuiditativo de lo racional constituye una especie o si más bien es un género. Es decir, si es un género, pues habrán distintas especies que sean racionales,
Y si es una especie, pues entonces debajo de una especie ya no quedan sino individuos, como es el caso de lo racional. El animal racional es únicamente el hombre, y debajo de esa especie de animal racional pues ya no quedan sino individuos como ustedes y como yo. Y nos hablaba también el padre Calderón de la importancia también de aprender a definir y a dividir. Nos decía el padre que definir consiste básicamente en poner de manifiesto o en revelar aquello esencial de las cosas. Definir viene de dos palabras que hacen referencia a establecer los fines o los confines de una realidad, como por ejemplo aquí en Colombia hay una carrera que se llama topografía y ellos son como los encargados de marcar los límites físicos de una finca, de una hacienda, y definen de esa manera la hacienda porque le marcan los límites. En lógica o en filosofía la definición se parece más o menos a lo que hacen los topógrafos, ¿cierto? Porque cuando definimos una realidad o definimos un concepto estamos demarcando sus límites, estamos diciendo esta cosa es esto y nada más. Hasta aquí llega su realidad y esto la distingue de las demás clases o tipos de realidades que puedan darse. La aclaración que nos hace el padre Calderón es que al definir no estamos nosotros dándole los fines o los límites a un concepto o a una realidad, a una substancia, sino que estamos más bien es descubriendo esos fines. Las substancias y las realidades existen independientemente de la inteligencia del ser humano. Cuando el ser humano logra definir una realidad, no es que esté dándole a esa realidad unos límites y encuadrándola dentro de unos aspectos esenciales. No, lo que está es descubriéndolos, porque esa realidad ya tiene en sí esos aspectos esenciales y la definición es un logro, un triunfo de la inteligencia porque ha logrado penetrar, descubrir, develar todos aquellos aspectos esenciales que definen a esa cosa y la distinguen de las demás realidades. De ahí la importancia de la definición. La definición vendría siendo como el punto culmen de la búsqueda del ser de las cosas, de la sustancia, la cuidad, cuando ya puedo yo tomar esta sustancia que tengo enfrente y decir esto es así y así y así. Claro, estoy dando una definición y ya su naturaleza, su manera de ser está completamente develada ante mi inteligencia y ya no guarda ningún secreto. Ese es el deseo de la inteligencia, encontrar las definiciones de las cosas, su ser, su naturaleza. Y por otro lado, nos hablaba el padre Calderón de la importancia también de la división. La división no de los individuos, porque decíamos que si tomamos un individuo y lo dividimos, pues lo destruimos. Un individuo precisamente se llama individuo porque es indiviso, porque no se puede dividir. Si lo dividimos, lo destruimos. Una especie, como la especie de los animales racionales, pues tampoco se divide propiamente porque es, digamos que sencillo. ¿Cuál es la división de la especie animal racional? Pues la especie se divide en todos los individuos que forman parte de ella, todos los animales racionales. Lo interesante es la división a nivel de los géneros, de esas cualidades o aspectos formales genéricos, porque ahí sí ya estamos hablando de que para la inteligencia poder lograr dividir un género tiene que realizar un trabajo muy arduo, muy meticuloso de analizar semejanzas, diferencias entre el comportamiento, entre la manera de ser de las sustancias que pertenecen a una determinada especie, para encontrar cuáles son los aspectos esenciales amplios que cobijan varias especies y que pueden constituir un género. Y cuando ya se tiene ese género, por ejemplo el género animal, la inteligencia debe entonces, dentro de ese gran género de animales, empezar a analizar a todas las sustancias que están bajo ese género y empezar a distinguir en esas sustancias qué aspectos esenciales pueden distinguirlos de tal manera que constituyan especies distintas, diferentes. Y eso es una tarea supremamente interesante para el que tiene alma científica y alma filosófica y es la verdadera tarea intelectual.
tomar los géneros e ir estableciendo aspectos esenciales que constituyan especies. Finalmente nos explicaba el padre Calderón la manera correcta de pensar la Quidditas o los aspectos esenciales de los accidentes y de los artefactos. Artefacto pues es todo aquello que se construye por el hombre, que es construido por el hombre. ¿Y por qué hablar de la Quidditas de los accidentes? Pues porque hasta ahora hemos hablado solo de las sustancias y de cómo conocer las sustancias y de cómo distinguir sus aspectos esenciales de los accidentales y de cómo aprender a definir para encontrar lo verdaderamente esencial que le pertenece a una sustancia, pero habíamos dejado los accidentes como de lado. Entonces, ¿cómo se piensa o cómo se adquiere o cómo se accede a la Quidditas de un aspecto accidental? Pues nos dice el padre Calderón que realmente la única manera de acceder o de pensar la Quidditas de un accidente es pensándolo de manera abstracta. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el color negro del perro que siempre ponemos de ejemplo, pero ese color negro de ese perro que en este momento, hoy, a esta hora estoy viendo aquí a través de mi ventana, no se puede definir de manera cuiditativa esencial ese color negro. ¿Por qué? Porque lo único que podemos decir de ese color negro es que es el color negro de ese perro que veo a través de mi ventana, es decir, un aspecto absolutamente concreto, singular e individualizado, y no podemos decir nada más. Otra cosa es pensar ese color en abstracto y hablar, por ejemplo, de la negrura. ¿Qué es la negrura en el universo de los colores? O todavía más abstracto, ¿qué es el color? ¿Qué podemos decir acerca de la naturaleza del color? Entonces, claro, cuando pensamos los accidentes de manera abstracta, ahí sí podemos empezar de pronto a encontrar cuididad, es decir, aspecto esencial. ¿Por qué? Porque seguramente deben haber aspectos esenciales compartidos o comunes a los distintos colores. Está el azul, el amarillo, el negro, el rojo, el verde. Todos decimos que son colores. Los agrupamos bajo el término de color, por lo tanto, algo en común deben tener. Y eso es lo que la inteligencia busca, lo que pertenece a los distintos individuos. En este caso, los distintos colores serían como a manera de individuos y color sería como a manera de especie. Pero dice el padre Calderón que esa es la única manera en la que podríamos de pronto hablar acerca de la cuididad de un accidente, no de manera individual, refiriéndonos a este pedazo, por decirlo de alguna manera, o esta porción de color negro que está en este momento en este perro, porque lo más que podemos decir en ese caso es que es el color de ese perro y ya. Para poder pensarlo, para que la inteligencia pueda acercarse a comprender esa realidad, tenemos que elevarlo a lo abstracto y hablar más bien del color en general o de la negrura en general. ¿Qué es el color en general? Y dentro de esa gama de colores, ¿qué le corresponde o qué diferencia al negro como tal, como color? Pero así, pensado en abstracto. Y respecto de los artefactos o de las cosas que el hombre construye, nos decía el padre Calderón que la esencia, la Quidditas, lo esencial de los artefactos no está, curiosamente, en los artefactos mismos, sino más bien en la inteligencia del artesano o del ingeniero o del fabricante que hizo el dicho artefacto. Y poníamos como ejemplo sencillo una mesa. Decíamos que una mesa con una superficie plana y cuatro patas, por ejemplo, de madera, al tratar de pensar el aspecto esencial, la cuididad esencial de eso, pues realmente lo único que podíamos decir es que se trataba de sustancia madera de cierto tipo de árbol. ¿Por qué? Porque el hecho de estar distribuida en cuatro patas y una superficie plana no le corresponde a la madera por el hecho de ser madera, le corresponde porque el artesano la organizó de esa forma, ¿sí? Si el ser madera si el ser mesa, perdón, le correspondiera a la madera por el hecho de ser madera, pues todas las maderas del mundo serían mesas, ¿cierto? Pero resulta que unas maderas son mesas, otras maderas nunca son nada distinto a un árbol en el bosque, otras son sillas, otras son puertas, otras son ventanas, etcétera, etcétera, según
el interés o la finalidad del artesano que las organice de cierta manera, sus partes. Entonces la cuididad, la esencia de la mesa en cuanto a mesa está es en la mente o en la inteligencia del artesano, porque en la cosa como tal, la cuididad que podemos encontrar es la cuididad que le pertenece en cuanto que es madera de cierto tipo o especie de árbol y nada más. El hecho de que esté esa madera en ese momento organizada como mesa es algo que debemos encontrar su explicación más bien en la mente del artesano. De esta manera nos explica el padre Calderón la manera correcta de pensar la cuidad tanto de los accidentes, llevándolos a un estado abstracto de consideración, y de los artefactos, tratando de ir más bien a la mente del artesano que lo construye. Aclaremos para terminar que aquí no estamos todavía hablando de las cosas. Más bien, si ustedes se fijan, hemos estado hablando de cómo es que nosotros hablamos y pensamos acerca de las cosas. Son unos rudimentos para aprender a pensar y a hablar acerca de las cosas de manera correcta. ¿Y por qué? Pues porque es de la mayor importancia asumir desde la entrada hábitos correctos de pensamiento, como por ejemplo ir aprendiendo desde ya a distinguir y hacer las debidas definiciones. Esa es la tarea de la inteligencia. Yo creo que uno de los grandes males del pensamiento moderno es que ha perdido la capacidad de distinguir y de definir. Fíjense ustedes en los grandes debates que se dan hoy en día, cómo las definiciones se han subjetivizado por completo, de tal manera que se debate sobre un tema y las personas involucradas en el debate manejan en su inteligencia definiciones completamente distintas de aquello de lo que están discutiendo. ¿Hacia dónde va una disputa entre dos personas que están hablando de cosas distintas? Pues hacia ningún lado, es un diálogo de sordos. Pero claro, se ha instalado en la mente moderna esa aversión por la definición correcta y fija de las cosas. Y lo mismo las distinciones. Ya hoy en día cuando se ve un debate sobre el tema que sea, te das cuenta que no, los involucrados no distinguen los temas, no distinguen los asuntos, mezclan significados en las palabras que usan. Cuando se analiza un debate, por ejemplo, y se hace la tarea de ir casi que palabra por palabra, razonamiento por razonamiento de todos los que se usaron, pues se da uno cuenta rápidamente que en menos de 2, 3, 4, 5 minutos abordaron 20 temas completamente distintos porque no establecieron las debidas distinciones y las debidas definiciones. Entonces es completamente importante que desde ya se asuma esta costumbre y se asuma realmente como una costumbre, de tal manera que cada vez que hablemos acerca de algo, definamos desde el inicio con precisión de qué estamos hablando, y eso le pone unos límites a nuestra conversación o a nuestra manera de expresarnos acerca de las cosas. Bien, vamos a poner punto final a esta revisión de este capítulo del Padre Calderón. Empezamos hablando acerca del conocimiento y creo que esto que hemos revisado de la mano del Padre Calderón sirve perfectamente como cierre al tema del conocimiento. Dijimos en diciembre que queríamos abordar acerca del pensamiento de Santo Tomás, en primer lugar, dos grandes temas transversales, el conocimiento y la verdad. ¿Por qué? Pues porque son dos temas que de una u otra manera atraviesan toda la filosofía, desde la lógica hasta la metafísica. Entonces queríamos dar unos rudimentos básicos. Vamos a dejar hasta acá lo que hemos dicho acerca del conocimiento y acerca de la manera de hablar y de pensar acerca de las cosas. Vamos a pasar en los próximos videos, con el favor de Dios, a hablar un poco acerca del concepto de verdad, que es también de la mayor importancia, por supuesto, y con eso esperamos haber entrado con paso firme en la explicación o en la exposición de las principales tesis de Santo Tomás de Aquino.